Listo. Pues muchas gracias por su tiempo, por su disposición para esta entrevista. Y pues este documental aborda un tema muy impactante. ¿Cómo nace la idea de trabajar al respecto? Bueno, en esta ocasión muchas veces las películas suelen surgir a través de fotografías o de noticias y en esta ocasión yo estaba investigando para otra historia sobre refugiados, porque yo venía de trabajos anteriores de trabajar en la guerra de Ucrania y en los campos de refugiados de Grecia. Quería cerrar como una especie de trilogía con los Rohingyas en Bangladesh. Pero investigando empecé a leer noticias muy impactantes, ¿no? Que hablaban de datos que decían que para el año 2050 entre 20 y 30 millones de personas van a tener que salir de sus casas por la subida del nivel del mar, ¿no? Y lo acompañaba un titular que me acuerdo que era muy impactante que decía nos enfrentamos a la mayor migración masiva de la historia. Entonces, bueno, pues eso me hizo quitar un poco del foco de donde lo estaba poniendo y empecé a seguir investigando y vi que el 17% del litoral sur, lo que son los manglares de Bangladesh, iban a quedar sumergidos por efectos del cambio climático. Y los manglares son considerados los pulmones de Bangladesh, ¿no? Entonces eso me generaba también bastante no sé, incomodidad. Y veía y leía que ya se estaban dando miles de casos de desplazamientos internos de esas zonas rurales del sur a la gran ciudad, ¿no? Y hablaba que era una especie de goteo donde miles de personas están entrando a una mega ciudad que es Dhaka y que está a punto de colapsar. Entonces, entre todos esos miles o millones de personas que ya se están desplazando más ver esos pulmones de un país que es uno de los más vulnerables y contaminados del mundo, verlo sumergido bajo el agua, ya me empezaron a provocar y a llegar a mi cabeza muchísimas imágenes, ¿no? Y todas las imágenes eran como muy cinematográficas, muy apocalípticas, muy en movimiento. Entonces, bueno, empecé a ver que detrás de estos datos, ¿no? Y de estas previsiones más científicas, había una historia muy humana, ¿no? De millones de personas que lo van a perder todo y que era donde me apetecía empezar esa historia. Oiga, y pues es un tema por más que nada apocalíptico, como usted lo acaba de mencionar, pues nos recuerda justo el momento este del Éxodo, cuando se abre el Mar Rojo y pasan los Mm. israelitas y así. Y bien que mal, pues usted está escribiendo pues este pasaje de la realidad, ficción, como se quiera decir al cine, a algo que va a ocurrir pues más adelante. ¿Cómo se siente al respecto? Sí, sí, es así, ¿no? Todo lo que vaya pasando en Bangladesh va a ir pasando en otros países, ¿no? Por eso me interesaba también la historia y que es algo que habla de un problema global del mundo y que esta historia también me interesaba ponerlo desde una perspectiva de país en vías de desarrollo, por eso, ¿no? Porque, vale, Bangladesh está ahora mismo en primera línea de los efectos del cambio climático y todo el mundo mira a Bangladesh a ver lo que está pasando, ¿no? Y cómo la gente está saliendo y incluso cómo se está adaptando a esos efectos, ¿no? Y luego me interesaba mucho la idea de que son todas estas personas, ¿no? Que salen de estos pueblos del sur. Son, son personas muy humildes, ¿no? Y llegan a Dhaka y únicamente tienen la posibilidad de adquirir trabajos muy precarios, ¿no? Que les atrapan en una especie de espiral de pobreza y de degradación ambiental, vulnerabilidad social. Y todo esto me interesaba porque ellos realmente son los que menos están aportando a estas emisiones globales y son los que más sufren las consecuencias, ¿no? Entonces, ahí siempre hablo, ¿no? De que estamos abriendo como una especie de escenario de apartheid climático donde los ricos van a escapar de todos estos conflictos, mientras que estas personas más humildes van a sufrir, ¿no? Y por eso es un poco esa perspectiva del país de Bangladesh y que luego, claro, trata un tema global, pero la película realmente habla de estos millones de personas, ¿no? Que realmente los estamos obligando.
porque los responsables de estos efectos somos las sociedades mucho más avanzadas y realmente les estamos echando de sus hogares, ¿no? Y los estamos metiendo en una crisis que ellos no han provocado. Y por eso quería plasmar un poco estas emociones, ¿no? De millones de personas que tienen que dejarlo todo, tienen que dejar su tierra, tienen que dejar su forma de vida, tienen que desvincularse al territorio al que siempre han pertenecido, ¿no? Entonces me parece como algo muy injusto y que creía que necesitaba contarlo. Claro. La película se estrenó en Copenhague y lleva más de 20 selecciones en festivales, además de, estuvo en Málaga, creo en Berlín, ahora en Guadalajara. ¿Cómo se siente de usted de crear conciencia en los espectadores que han visto el documental y qué es lo que espera que suceda en Guadalajara? Bueno, espero como siempre, ¿no? Crear como una especie de espacio de reflexión donde veamos el cambio climático muchas veces vemos como que es algo muy lejano, que es casi un problema abstracto que va muy poco a poco, pero realmente es que estamos hablando de unas cantidades de personas, de millones de personas tan elevada, ¿no? Que muchas veces y somos tan inmunes a los datos, normalizamos mucho el sufrimiento de millones y millones de personas. Entonces, lo que quiero transmitir es que el mundo está cambiando y que lo que está pasando en Bangladesh no es algo anómalo, sino que es el anticipo a lo que nos viene a todos, ¿no? Entonces, que se abra un espacio de reflexión y que cada uno, ¿no? Desde su posición pueda empezar a hacer cambios para evitar que esto sea la mayor crisis del siglo XXI. Claro. ¿Por qué nace su interés por realizar este cine de compromiso social, por llamarlo así, perdón, es un cine de compromiso social más humano? Usted ha abordado pues conflictos, migraciones, desigualdades alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo nace su interés por realizar este tipo de cine y por qué? Bueno, supongo que a través de mi posición como director, ¿no? Yo entiendo el cine como esta herramienta de poder mirar las cosas de una manera diferente, ¿no? Yo siempre utilizo la herramienta del cine para eso, para poder ver el mundo de una manera y poder hablar de conflictos que pueden estar alrededor mía o en mi propio interior y poder transmitirlos de una manera artística, ¿no? Y con un punto de vista único, ¿no? Eso es lo que buscamos todos. Entonces, siempre siento bastante injusticia, ¿no? Siempre me ha tocado, desde que empecé en este mundo del cine, viajar y ver injusticias que a mí me podrían haber pasado, ¿no? Yo simplemente tengo la suerte de haber nacido y no es un logro ni nada, yo no he hecho nada. Simplemente he tenido la suerte de nacer en un país donde yo no tengo los problemas a los que se enfrenta mucha gente que ha tenido la mala suerte de nacer en un país donde hay conflictos, hay guerras y tienen que salir, ¿no? Entonces, a partir de esa injusticia, pues quiero aportar mi granito de arena y entender los conflictos a través del cine y de la manera más artística posible, ¿no? Claro. Oiga, de los trabajos que ha realizado hasta el momento, ¿cuál ha sido el más complicado para llevar a cabo? Bueno, este ha sido todos los trabajos son muy complicados, ¿no? Yo siempre hablo con los compañeros de que acabar un cortometraje, un largometraje, ya es un camino de transición muy duro, ¿no? Es desde que surge la idea, que es como lo más bonito y donde no hay problemas, hasta que empiezas a poner el primer pie en el proyecto, ya solo son complicaciones. Y entonces acabar ya un proyecto supone un riesgo, vaciarte completamente, solventar miles de problemas, ¿no? Entonces, cada vez que se acaba un proyecto es como un triunfo, ¿no? Y te quedas un poco incluso vacío. Entonces, no sé cuál ha sido el más complicado. Puede ser que Bangladesh haya sido muy complicado por todos estos efectos meteorológicos, ¿no? De estas adversidades a las que nos teníamos que enfrentar, como ciclones, como tormentas, inundaciones, y poder contar la película en un lugar que no nos pertenecía y en el que nos movíamos como podíamos, ¿no? Y entonces, hacer esa planificación, ir con el equipo que fuimos, porque además fuimos con un equipo de rodaje como muy de ficción, ¿no? Joaquín, que es el director de fotografía y además productor,
estuvo rodando con la Monstruo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un poco, como decías antes, ¿no? Que fuera una especie de historia muy real, ¿no? De documental, pero que con esos tintes de ficción en cuanto a la sofisticación de los equipos de la imagen, del sonido y de la música, ¿no? Todo esto hace que yo siempre hablo de películas, no hablo de ficción y documental. Esto hace que esta película haya sido complicada, pero a la vez, al ir en un equipo muy profesional, pues lo hemos podido llevar a cabo. Pero Claro, puede que haya sido sí la más complicada o la que hicimos en Ucrania, porque yo nunca había estado en una guerra y estuve cuando comenzó, ¿no? Entonces nunca sabes lo que te puedes encontrar. Siempre había llegado cuando el conflicto había acabado o cuando el terremoto había pasado, ¿no? Pero nunca había tenido esa sensación de entrar en un país en guerra y aunque fue todo muy bien y no hubo ningún percance, siempre tienes ¿no? Ese interior ahí con esas alertas que podría haber sido más complicado. Cada historia es muy difícil. Además, estos viajes sociales, como dices, ¿no? Yo viajo mucho a África, a Sudamérica, ahora me estoy enfocando más en Asia. Tiene muchas complicaciones porque vas a sitios que no conoces realmente, ¿no? Entonces, sí, yo lo que sí que intento es siempre formar un equipo con la gente de allá, que es el que realmente te está guiando, ¿no? A través de esto y realmente Blackwater está salvado por un asistente productor de allá que se llama Pauline y por la propia protagonista, que es Loki, que entendió muy bien lo que yo quería contar de la película y porque teníamos el mismo mensaje que contar, pero es que ella tenía algo muy innato delante de la cámara y fue la salvadora total de la película. claro. Oiga, ¿cuál es su opinión acerca de la llegada de las plataformas, de las plataformas digitales? Muchos comentan que puede ser el final del cine, otros comentan pues que no les gusta, no les llama, no les llaman la atención el que sus trabajos estén en este tipo de sitios. ¿Cuál es su opinión sobre este formato? A ver, yo creo que el cine siempre ha tenido problemas y siempre se ha ido adaptando, ¿no? A cada problema. Las plataformas pueden que estén en estos momentos, ¿no? Un poco eh, quitando todo el aire a lo que es el cine de autor muchas veces, ¿no? Pero ahora mismo son las pocas posibilidades que puede tener una película también para producirse. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre poder hacer muchas películas de autor y las propias plataformas. Yo no estoy en contra nunca de nada, ¿no? Mucha gente puede hacer una película además que esté solo orientada a las plataformas y a la gente que puede vivir solo en plataformas. Y lo que debería haber como una especie de espacio para los dos, ¿no? Últimamente ya están dejando que se estrenen películas en salas de cine durante un tiempo y luego va a plataformas y creo que eso no choca y no quita tantos audiencia, ¿no? a estas plataformas. Lo que no puede ser es que lleven ellas el control de todo lo que es la calidad, ¿no? Y imponer siempre un poco esas posturas por lo que se lleva, más que por la propia, no sé, inteligencia del autor en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio y que deberíamos convivir con las dos maneras, pero bueno, es un tema complicado, sí. Claro. ¿En qué proyecto está trabajando actualmente? Digo, además de estar presentando Blackwater en festivales y hablando del proyecto, ¿en qué está trabajando usted hoy día? Pues acabo de volver de Pakistán en un trabajo que también puede dialogar un poquito con Blackwater, porque en Blackwater hay una escena en un desguace de barcos en Chittagong, donde una de las protagonistas hace un programa de radio desde la barca, ¿no? Y en ese desguace de barcos no pudimos acercarnos porque es muy difícil, pertenecen a propiedades privadas y es uno de los sitios más hostiles para trabajar, es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Entonces no dejan que entren cámaras porque hay muchos accidentes y es muy difícil, ¿no? Entonces a mí ese espacio me gustó muchísimo y empecé a investigar también y vi que el 80% de los barcos se desguazan en Alan en la India, en Chittagong en Bangladesh y en Gadani, Pakistán.
Alan y Gadani y Chittagong es imposible de entrar, imposible con la cámara. Pero Pakistán pude ir en un primer viaje, me echaron de muchos desguaces, pero me llevé mucho material. Y he tardado 3 años en volver con un acceso completo por 4 días a un barco y he filmado todo lo que ya quería, ¿no? Y la historia trata de la pérdida de fe en un sitio como es el desguace de barcos, ¿no? Yo estuve todo el tiempo con 8 trabajadores y entre ellos en ese primer viaje vi que había una tensión porque uno de ellos perdió a un hermano en un accidente y le echaba la culpa al otro, ¿no? Que era el que tenía un poco las decisiones de cómo cortar los barcos, pero bueno, allí las decisiones no las toman ingenieros, sino que las toma alguien con experiencia y punto, ¿no? Entonces hay muchísimos accidentes. Y entonces ahí es una peli sobre muy de autor, ¿eh? Es muy diferente a Blackwater, casi no hay música, es más observacional y tiene un poco el trabajo y el mensaje de esa pérdida de fe en un sitio tan hostil como el desguace de barcos. Por último, ¿cómo nivela usted lo que ya lleva en la mente, lo que lleva su proyecto escrito en cierto momento antes de iniciar el proyecto a lo que sucede en la vida real? Digo, porque al Sí. realizar un documental, pues se está metiendo en la vida real. Ahorita me está comentando Ujú. lo que ocurrió en este proyecto. ¿De qué manera lo nivela y cómo provoca que lo que lleva planeado no afecte lo que va ocurriendo en la vida real y viceversa? Claro. Siempre, por lo menos en mi trabajo, hay siempre una renegociación de las ideas originales que tú tienes cuando estás escribiendo desde casa el guión, ¿no? Yo suelo hacer primero un viaje corto, ¿no? Para ver los personajes, para llevarme muchísimas entrevistas, mucho material y con todo eso ya suelo tardar un año en construir ya el guión con todo lo que me han contado, el contenido, las localizaciones ya más exactas, los personajes. Pero siempre el guión está muy abierto a encontrarme a la realidad que me pueda encontrar allá, ¿no? Y siempre es una renegociación entre las ideas originales de la escritura del guión con la tensión de la realidad que te ofrece el lugar, ¿no? Que nunca, no siempre te deja hacer todo lo que has escrito. Entonces hay que estar muy abiertos a que esa realidad entre de manera muy fácil, ¿no? Y de manera fluida en esas propias ideas que tú tienes, ¿no? Entonces, en esa tensión del rodaje, ahí se construye un poco la visión del director, ¿no? Ver cómo se soluciona esa tensión entre esas ideas originales y la propia realidad, ¿no? Yo trabajaba allí con los personajes como suelo trabajar, ¿no? Hablando mucho con ellos. Y, por ejemplo, hay escenas que, por ejemplo, la que Loki le está peinando antes de una tormenta a su hija y le está haciendo una coleta y le está contando un poco las historias de tormentas que ella había vivido. Yo, ¿cómo planifico esa secuencia? Yo sabía todas las historias que la protagonista de Loki me había contado de esas historias de terror, de tormentas en la noche que salían los tejados volando, que ella tenía pavor, ¿no? De que ese tejado cortara su cabeza. Entonces, yo sabía la historia, entonces en ese marco yo específico, mientras ella le peina, que lo organizo yo, le digo, vale, háblame de las tormentas. Y yo le doy como una palabra de inicio y una de final. Pero todo lo que hay en ese marco corresponde a lo que ella me quiera dar, ¿no? Entonces, ella te regalaba momentos como contarte esas historias, pero luego el otro momento de cómo acaba esa secuencia, dice, te voy a hacer una coleta por si la tormenta es fuerte y tienes que salir corriendo. O sea, esas cosas es inimaginable construirlas en guión. Y hay que estar muy abierto a todo lo que el personaje en su propia realidad te está ofreciendo, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio entre las ideas originales y la propia realidad son lo que va construyendo la historia, ¿no? Y en lo que tienes que ser un poco, ahí se construye tu mirada como artista, ¿no?